Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia muy emocionante que compartir con ustedes. No se lo pierdan. Nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, rompió el protocolo en la mañanera y bajó del estrado para saludar y dar un emotivo abrazo a la escritora Elena Poniatowska. Intercambiaron algunas palabras y continuó saludando a los presentes, entre ellos el flautista Horacio Franco, quienes formaron parte de los voluntarios que, durante el sexenio, apoyaron la tarea de recuperar la memoria histórica de México. Escuche y vea usted lo que dijo nuestro presidente en la mañanera. Buenos días. Ánimo. Caballero. Bienvenidas todos. Que nos despedimos de todos los integrantes del Gabinete de Seguridad. Desde luego vamos a estar trabajando hasta el último día, pero se hizo un pequeño convivio porque el Gabinete de Seguridad es el que ha estado pues todos los días en reunión permanente. Nos hemos reunido de lunes a viernes todos los días de 6 a 7 de la mañana y este Gabinete de Seguridad es el que recibe el reporte de todo lo sucedido en el país en las últimas 24 horas y ahí tomamos decisiones. Está el secretario de la Defensa, de Marina, la secretaria de Gobernación, la secretaria de Seguridad Pública, la secretaria de Relaciones Exteriores, en fin, todos. Esto diario y todos sus equipos que les ayudan. Esto nunca se había hecho en el país, que todos los días supiéramos lo que acontece en los distintos pueblos de México y actuáramos de manera coordinada. El presidente antes recibía un reporte cada semana, cada 15 días, solo cuando había algo muy grave se le informaba de inmediato. Ahora, en todo el gobierno, hemos estado recibiendo información permanentemente y esto nos ha ayudado a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Entonces, como ya estamos en esta última semana, al finalizar la reunión de hoy, hubieron tamales y mariachis y pues muchas fotos y por eso llegamos tarde, pero aquí estamos y nos da mucho gusto que nos acompañen quienes de manera voluntaria participaron en el Consejo de la Memoria Histórica. Presidente, antes de hacerle mis preguntas, quiero despedirme de este ejercicio de libertad de expresión y de derecho a la información muy importante. Rompió el cerco mediático impuesto por las corporaciones a lo largo de los años y me parece importante reconocer, en el caso de Contralínea siempre trajimos los temas que investigamos, usted siempre tuvo respuesta a las preguntas que le hicimos de manera amable y le reconocemos por ello. También decir pues que el resto de los reporteras también ha venido a externar sus preguntas, en algunos casos también sus críticas y en otros incluso exabruptos y nunca se tuvo una represalia por ello hacia los demás. Entonces queda claro que este ejercicio importante ha respetado siempre la libertad de prensa. Quienes
quienes no se atrevieron jamás a venir a hacer sus preguntas o cuestionamientos, pues queda claro que lo que les gusta o lo que les parece muy cómodo es estar detrás de los micrófonos y desde ahí lanzar sus temas, algunas veces de desinformación, de infodemia, de posverdad, de mentiras abiertas, directas, y que lo que menos querían era una réplica directa. En ese contexto, pues reconocer la importancia de este ejercicio que fue la conferencia matutina, no solo para la prensa, sino sobre todo para el pueblo de México, y que seguramente desde las ciencias sociales, desde las ciencias de la comunicación, se va a estudiar por lo que significa haber roto ese cerco mediático, además en torno a su figura, que ya todo el mundo lo conocemos. Y ahora sí le hago mis preguntas, presidente. En la revista Contralínea conservamos un archivo que se podría decir histórico desde el punto de vista periodístico, y tenemos 3 expedientes importantes para la memoria del pueblo de México, y que se habla justamente de esta memoria y tiene que ver con el expresidente Ernesto Zedillo. En días pasados, y a propósito de que él mismo alzó la mano, ¿no?, al salir de su silencio, usted recordaba en conferencias pasadas, presidente, que es el autor del mayor latrocinio que ha vivido nuestro país, que es el Fobaproa, y también recordaba 2 de las masacres que se cometieron en su sexenio, la de Aguas Blancas y la de Acteal. Habría que agregar también las masacres del Charco y el Bosque, que no se nos olvide también para la memoria. Y en ese contexto, pues decir que este expresidente mintió cuando dijo que tenía que trabajar para mantener a su familia. Tiene una pensión vitalicia que le paga el erario de la nación con dinero del pueblo. Actualizamos esta información y gana 136,000 pesos mensuales. Este mes de septiembre se está embolsando ese dinero, más de 1 millón de pesos anuales, y desde esa comodidad de seguir viviendo desde el erario, pues mantiene también este tipo de acusaciones. Ahora, en nuestro archivo de la revista Contralínea, en estos 3 expedientes, pues quizá también haya otra, situación grave, y es que se llegó a documentar presuntos nexos de su círculo cercano, familiares, su esposa, sus cuñados y su suegro con el cártel de los Amezcua Contreras, el cártel de Colima, y en otro expediente de su entonces secretario particular, Líbano Sáenz, con el cártel de Amado Carrillo, el cártel de Juárez. Estos 3 expedientes documentan que de forma indirecta se tuvo esta información. Primero fue pinchando los teléfonos del cártel de los Amezcua Contreras, y ahí surgieron conversaciones con este primer círculo familiar de Ernesto Zedillo. Y en el segundo caso se estaba investigando a un militar desertor que se había sumado a las filas de Amado Carrillo, y ahí se obtiene una declaración de este militar donde se señala que Líbano Sáenz le había dado dinero el cártel de Amado Carrillo le había dado dinero a Líbano Sáenz en el periodo de campaña, a pesar de que fue una campaña muy breve, la de Ernesto Zedillo. Todo esto viene con la importancia del momento para recordar quién fue este personaje, pero sobre todo porque los 3 investigadores principales tuvieron represalias. Uno de ellos fue asesinado, otro fue exiliado y otro más fue encarcelado de por vida hasta su muerte. Entonces, preguntarle, presidente, sobre esta hipocresía de Ernesto Zedillo de al final venir a decirnos que estamos entrando a una dictadura y que esto ya no es democracia, y que a él no le convence y no le gusta lo que está pasando en México, por favor. Bueno, yo creo que se debe de comprender que estamos llevando a cabo una transformación. Eso fue lo que nos propusimos. Nosotros tenemos la convicción
que no se puede enfrentar una decadencia, que era lo que se padecía en México. No solo era una crisis económica, de bienestar social, sino era una crisis en todos los ámbitos de la vida pública, en lo político, en la pérdida de valores. Vivíamos un proceso de degradación, padecíamos un proceso de degradación progresivo, una decadencia. Y para enfrentar ese mal no había más que llevar a cabo una transformación, una revolución, un cambio de fondo verdadero. Pero teníamos que hacerlo, como afortunadamente se ha logrado, de manera pacífica, porque las 3 transformaciones anteriores que han habido se tuvieron que hacer con las armas: la independencia, la reforma, la revolución. No lo querían así nuestros héroes, los padres de nuestra patria, pero así se presentaron las circunstancias. No tuvieron otra opción, otra alternativa. Afortunadamente, nosotros logramos llevar a cabo esta transformación, el inicio de esta transformación, sentar las bases para esta transformación sin violencia. Sin embargo, se trata de una transformación profunda, pacífica, pero igual de profunda que la independencia, que la reforma, que la revolución, porque se está arrancando de raíz la corrupción. Es una transformación radical, en el entendido que la palabra, el término radical viene de raíz. Entonces estamos arrancando de raíz la corrupción, las injusticias, los privilegios, y esto, como es natural, genera, produce una reacción. De ahí viene también la palabra, el término, el concepto reaccionario, porque si se lleva a cabo un proceso de transformación, pues tiene que haber una reacción de los que se beneficiaban del antiguo régimen. Entonces, lo que viene a hacer Zedillo, pues es a enfrentar a quienes estamos impulsando esta transformación, aunque él no tenga autoridad moral. Sin embargo, están pues en su papel. Siempre ha habido en México una corriente de pensamiento conservadora. No desapareció el conservadurismo ni siquiera después de que se llevó ese acto sublime de justicia. Después, como decía Justo Sierra, acto sublime de justicia después del fusilamiento de Maximiliano. Se pensó de que ya se alejaba el riesgo de la intervención extranjera y había triunfado
el movimiento liberal y había desaparecido el movimiento conservador. Pues no, ahí estaba y pronto retoñó con el porfiriato. Pasó de el movimiento liberal a de nuevo un movimiento conservador. La revolución tampoco pudo acabar con el conservadurismo, se reinstaló, se restableció y en el periodo neoliberal o neoporfirista, pues desde luego que se volvió a implantar con mucha fuerza. Entonces nos ha tocado a millones de mexicanos hartos de la humillación y del saqueo de los bienes nacionales. Nos ha tocado llevar a cabo esta transformación y por eso pues hay una reacción conservadora. Y los conservadores, puede parecer simplista, pero para entenderlo mejor y no andarse por las ramas, tienen cuando menos 3 características. La primera es que son muy hipócritas. Recordando a Carlos Monsiváis, que decía, me comentó en una ocasión, la derecha solo tiene como doctrina la hipocresía, o la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Esa es una característica. La segunda característica del conservadurismo es que les gusta mucho el dinero. Como lo dijo el cura Hidalgo en su momento cuando lo estaban excomulgando, el único Dios de ustedes, los oligarcas, es el dinero. Son muy corruptos. Todo esto explica el porqué del enojo conservador. Y lo tercero es que son muy autoritarios los conservadores, fachos. Sin embargo, a los conservadores de México, porque así es el conservadurismo en todo el mundo, nosotros tenemos la ventaja que como se les ha enfrentado durante varios periodos de nuestra historia, pues tenemos un pueblo muy progresista, porque tenemos una historia fecunda en cuanto a la defensa de la libertad, de la justicia, de la igualdad, de la independencia, de la soberanía. Una de las cosas que debemos seguir impulsando, difundiendo, es todo lo relacionado con la grandeza cultural de México. Lo que yo llamo humanismo mexicano tiene 2 pies. Es la herencia cultural que heredamos del México prehispánico, de las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro territorio y que fueron civilizaciones negadas
hasta la fecha. Ahora que me voy al retiro, que me voy a jubilar, voy a trabajar sobre eso. Tengo la hipótesis de que lo mejor del mexicano de hoy lo heredamos del México prehispánico. No quiere decir que no llegó cultura y civilización, si se quiere usar el concepto, de Europa, pero la influencia mayor la obtuvimos del México prehispánico. Lo más bueno, los elementos más buenos, los principios más buenos, la vocación de trabajo viene de ahí, del México prehispánico, contrario a lo que plantearon siempre los invasores y lo que quisieron hacernos creer, humillarnos, sobajarnos, ningunearnos, hasta llegar a negarnos a nosotros mismos. Una desgracia. Entonces, del México profundo, como decía el maestro Bonfil, heredamos la vocación del trabajo, heredamos la ayuda mutua, la solidaridad, el tequio, la mano, la fraternidad, el trabajo colectivo. En la época prehispánica no había propiedad privada, la tierra era comunal, no había trabajo asalariado y no había algo que nos trajeron: la ambición al dinero, la avaricia. Por eso se extrañaban los pueblos originarios cuando ansiosos les pedían que les dijeran dónde estaba el oro, porque tenían esa enfermedad que decían que solo se curaba con el oro. Bueno, nos dejaron nuestros antepasados valores culturales, morales, espirituales, y eso es lo que nos ha salvado, y por eso enfrentamos calamidades, temblores, inundaciones, pandemias, malos gobiernos, y México está de pie, siempre se levanta nuestro país. Y lo otro es la historia excepcional. Con todo respeto, ¿dónde están los hidalgos en otros países? Porque Hidalgo no solo lucha por la independencia, lucha por la justicia. Es el primero en proclamar la abolición de la esclavitud y paga caro el enfrentarse a los potentados. Pues lo asesinan, le cortan la cabeza y en escarmiento exhiben la cabeza de Hidalgo 10 años en la plaza principal de Guanajuato. De todo esto hablamos aquí en las mañaneras, porque no se hablaba mucho de esto. Y Morelos, imagínense, gran estadista, nada más
con cumplir los sentimientos de la nación de Morelos, estaríamos haciendo un buen gobierno. Se lleva a cabo un buen gobierno. Ese es un manual de humanismo y buen gobierno. Que se modere la indigencia y la opulencia, que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado, que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Eso es Morelos. Vamos a recordar al maestro Pellicer. ¿Por qué no pones? Creo que es en el poema de Cananea o algo de Morelos. ¿Quieres saber qué es Morelos? A lo mejor lo encontramos. Miren, mañana o pasado, antes de terminar esta semana, le vamos a hacer un homenaje a este equipo. Porque siempre responden, no es fácil. Nada más un fragmento. Miren lo que decía el maestro de, a ver si está. ¿A dónde está? Arriba, después del título. Dice. Imaginad una espada en medio de un jardín. Eso es Morelos. Imaginad una pedrada sobre la alfombra de una triste fiesta. Eso es Morelos. Imaginad una llamarada en almacén logrado por avaricia y robo. Eso es Morelos. Ya. Los Juárez, ¿dónde? Ayer, como aquí se mencionó, inauguramos pues el Museo de las Leyes de Reforma, porque Veracruz es la historia de México, no se podría escribir la historia de México sin Veracruz, como tampoco se podría escribir la historia de México sin Guerrero, sin Michoacán, y también sin tomar en cuenta otros estados. Pero el caso de Veracruz, pues ahí se consuma la independencia, en 1825, porque en el 21 formalmente se proclama la independencia, es la entrada de Iturbide aquí en la ciudad, pero los españoles no querían irse y se atrincheraron en San Juan de Ulúa, y un comandante, Pedro Sáenz de Baranda, con marinos los expulsan. En Veracruz pues se enfrenta a la intervención francesa, 2 intervenciones estadounidenses, no solo la de 1847, sino la heroica defensa del puerto de Veracruz de 1914. Sin embargo, no había nada sobre Juárez y sobre las leyes de reforma. Y ahí se proclamaron las leyes de reforma, todo un acontecimiento histórico, porque ahí se establece el Estado laico,
Eso no se advierte, no sucede en otros países del mundo. Y también es importante aclarar que el laicismo significa, y eso fue lo que también habían resuelto los legisladores, los constituyentes de 1857, la polémica era una religión única, porque se decía, el pueblo tiene una sola religión, ¿para qué se afecta la unidad del pueblo? Y el planteamiento de los liberales es, no puede haber una religión única, que cada ciudadano sea libre de tener la religión que más se ajuste a su manera de ser y de pensar. Y eso es el laicismo, la libertad de creencia, la libertad de tener cualquier religión y también de no tener ninguna, de ser creyente o no creyente. Eso es el Estado laico. Pero en el mundo eso hasta la fecha no se aplica. Y hay que también entender, porque en efecto la mayoría de los mexicanos hasta la fecha, en ese entonces más eran católicos. Y Juárez y los liberales emprenden el movimiento de reforma contra el clero, no contra la religión. Juárez era anticlerical, no antirreligioso. Ignacio Ramírez, que era un liberal radical, llegó a decir, aun cuando lo excomulgaron, llegó a decir, yo me hinco donde se hinca el pueblo, porque tenían esa característica, eran respetuosos de las creencias del pueblo. Entonces, nosotros tenemos pues esa dicha de que hemos estado siempre a la vanguardia de las transformaciones en el mundo. La primera revolución social del siglo XX es la Revolución Mexicana. La primera constitución que garantiza los derechos sociales es la Constitución de 1917, antes que triunfara la Revolución Rusa. Ya aquí se había llevado a cabo la revolución y se garantizó el derecho de los campesinos a la tierra, el derecho de los trabajadores a jornadas justas, a salarios también justos, a prestaciones, al descanso obligatorio que no había en la época de Porfirio Díaz, era trabajar 16 horas diarias sin día de descanso, se tenía que trabajar los domingos y nada de vacaciones, reparto de utilidades, nada de eso. Todo se lo debemos al movimiento revolucionario. Entonces nosotros tenemos esa historia
y tenemos por eso que agradecer a nuestros antepasados, y eso también nos permite enfrentar a los conservadores, nos da facilidad. Pongamos el ejemplo de Colombia, nuestros hermanos colombianos, que los queremos tanto y nos queremos tanto. Ellos nunca han tenido, hasta ahora, un gobierno progresista, nunca en la historia, siempre gobiernos conservadores. El general Melo, pues indígena, secretario de Simón Bolívar, tuvo que salir expulsado de Colombia y llegó a Chiapas y se incorporó al movimiento liberal del presidente Juárez, pero nada más eso. Y siempre conservadores. En el caso nuestro, no. Juárez, el mejor presidente de México. Madero, apóstol de la democracia. El general Cárdenas. Entonces, por eso entiendo que les cuesta mucho a los conservadores de hoy enfrentar nuestro movimiento, y por eso resistimos y, repito, les agradecemos porque no pasan de insultos, de guerras sucias, de campañas de desprestigio. AMLO, presidente narco, ¿no? En sociedad con gobiernos extranjeros, las agencias de esos gobiernos que son muy dados a intervenir en la vida de los pueblos independientes, porque pues es una mala costumbre, ¿no? Que ojalá y se les vaya quitando poco a poco. La prensa también, no solo la nacional, los medios nacionales, los extranjeros, los famosos, el New York Times, el Washington Post, Wall Street Journal, ¿no? Financial Times, periodistas que les dan, yo digo, el premio Nobel de Periodismo, el Pulitzer, uno que nos calumnió, famosísimo, Tim Golden, 2 veces le dieron el Pulitzer, 2 veces, pero no pasa de ahí. Ayer me tiraron una botella de agua y pues es que yo empecé jugando béisbol, era fielder, imagínense, si no sé, si hasta la pude haber agarrado, pero no pasó a mayores. Entiendo que están enojados, están molestos por esto mismo. Ellos quisieran que no cambiara nada. Conservadurismo viene precisamente de conservar, de mantener el statu quo, pero eso ya no se puede. Entonces ahí se le va a ir pasando el enojo. Nosotros también, esa es otra cosa que les molesta mucho, porque quisieran los que se equivocaron y no quieren aceptar su error, aunque es de sabios cambiar de opinión, no quieren rectificar, se quedan en autocomplacencia. Quisieran decir o poder gritar a los 4 vientos que somos iguales, una cosa que les molesta mucho,
es que no haya corrupción, que les pueda yo sacar el pañuelito blanco de que no hay corrupción. Eso les molesta mucho. Cuando ellos se dedicaban a saquear, el periodo neoliberal es el periodo de más saqueo en la historia de México. Ni siquiera se compara con los 3 siglos de saqueo colonial, con todo el oro y la plata que se llevaron a Europa. No se compara lo que significó el saqueo de México en los 34 años del periodo neoliberal, de 1983 al 2018. Y pueden hacer el análisis cuánto oro se llevaron en 3 siglos y cuánto oro se extrajo del subsuelo de México en los 34 años del periodo neoliberal. Y no hay comparación, fue muchísimo mayor, pero considerablemente mayor el saqueo en oro, en plata y en todo, porque transfirieron los bienes de la nación a particulares. Es lo que se conoce como la privatización, que de acuerdo al diccionario de la lengua es convertir lo público en privado, y eso fue lo que se aplicó como política. Entonces, les molesta mucho el que no haya corrupción. Y otra cosa que les molesta mucho es que no haya represión. Por ejemplo, al que tiró la botella ayer, ese puede estar tranquilo, no pasa nada. ¿No lo considera una agresión, presidente? No. Es que no pasa a mayores, y yo también pido que actuemos con mucho respeto, que los que están participando en la transformación del país, que somos millones, pues que actuemos con respeto, con tolerancia. Es que imagínense la felicidad que causa el que estamos terminando, se redujo la pobreza, se redujo la desigualdad y se pudo probar lo que decía el presidente Juárez, y se va a seguir dejando de manifiesto que el triunfo, decía Juárez, de la reacción es moralmente imposible. Presidente, también. Entonces, por eso hay que actuar con mucha prudencia, no caer en ninguna provocación. Ahí andan en estos días más provocando tanto los extremos del conservadurismo y la supuesta izquierda radical, pero no, tenemos que terminar sin masacres, sin desaparición de nadie, sin tortura, sin perseguir a ningún periodista, sin censura. Se puede, y lo hemos logrado entre todos, y aquí incluyo a los conservadores, entre todos, y es en beneficio de todos,
que este es otro México. Baste nada más dar a conocer lo que informó la OCDE, de que los niños de México son los más felices de todos los países miembros de esta organización económica. A ver si está por ahí eso. Los que están enojados, la verdad, no son muchos. Miren esto. Entonces, así, Nancy, solo falta que venga Salinas, pero ya no le va a dar tiempo. Y presidente, también reciclaron a otro personaje, Genaro García Luna, quien sí estuvo involucrado pues en masacres, desapariciones forzadas y muchos actos de represión. Aquí preguntarle, presidente, si tienen algún avance de las investigaciones, porque hay que recordar que en México no solo se le investiga por su vínculo con el cártel de Sinaloa, que eso ya está probado en el juicio que se le siguió en Estados Unidos y ahora solamente espera la sentencia, sino que en México las investigaciones pues incluso abarcaron muchas cosas más. Este saqueo al erario de la nación por más de $700 millones que hizo pues de dependencias que estaban digamos vinculadas tanto a la Secretaría de Gobernación como a la propia Secretaría de Seguridad Pública que él dirigía, pero no solo en el gobierno de Calderón, sino que siguió ocurriendo este saqueo en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y quizás se olvide, pero en la memoria colectiva hay que siempre recuperar estos datos, ¿no? Porque esto se conecta con el pacto de silencio que se firmó en 2011 con las corporaciones mediáticas para que no se diera a conocer aquellas masacres que ocurrían en nuestro país, y se dijo que no se haría apología del delito, del crimen organizado, pero en realidad lo que sirvió fue para ocultar esta criminalidad de Genaro García Luna, algo que no sorprende porque así es la prensa históricamente. En el 68, en el 71, aquí se habló de la guerra sucia, pues ahí la prensa corporativa se decía soldados del PRI, después fueron soldados del PAN y llegaron hasta este exceso de firmar el pacto de silencio en el sexenio de Felipe Calderón. Entonces, preguntarle, presidente, si hay algún avance en esas investigaciones. Nosotros tenemos incluso un seguimiento de cómo había corporaciones mediáticas vinculadas con negocios a García Luna, lo mismo que periodistas, entre comillas, y también exdirectivos del CISEN metidos en todo este esquema de corrupción de Genaro García Luna. Gracias, presidente. Pues puede ser que nos alcance el tiempo un día, muy breve, que venga, invitamos a Pablo Gómez, que nos diga cómo va la investigación sobre el fraude y el juicio que se tiene en Florida sobre corrupción. A ver cómo vamos, si te parece. Adelante. Muy buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14 y Altavoz Radio. Presidente, preguntarle precisamente de lo que estaba hablando hace un momento. Este fin de semana tuvo actividades propias del rescate de la memoria e historia de nuestro país en Oaxaca y Veracruz. Cuando se inauguró este centro cultural en Veracruz, ocurrió este incidente con supuestos manifestantes del Poder Judicial. Presidente, preguntarle a detalle qué fue lo que sucedió, porque algunos medios de comunicación, la nota que están dando no es el rescate de la memoria histórica, sino el incidente, presidente. Y bueno, acaba de manifestarnos que puede estar tranquila la persona que lanzó la botella, pero sí comentarle que existe molestia entre muchas personas, porque la persona que lanzó la botella no agredió a Andrés Manuel López Obrador, agredió al presidente de México. En otros países
ha sucedido que ha lanzado objetos, zapatos, y las personas pues son sancionadas, son recluidas, y ha manifestado que usted no está por la represión, por el castigo. Pero preguntarle qué fue lo que sucedió en ese incidente, presidente, y la lectura que da a que los medios de comunicación están magnificando el incidente y no esta actividad cultural, el rescate a la memoria que usted tuvo tanto en Oaxaca como en Veracruz. Bueno, por eso ha sido la regla en todo el sexenio. La mayoría de los medios, como también están enojados, porque la mayoría de los periódicos, de las estaciones de radio, de los canales de televisión están muy controlados, están al servicio del poder económico, de los potentados, de los que se beneficiaban con la corrupción que imperaba en el periodo neoliberal. Entonces, como ahora ya no reciben esos privilegios, pues están muy molestos. Ya lo hemos dicho muchas veces, no se trata de estaciones de radio, de canales de televisión, de periódicos que se dediquen a informar. Esa, aunque parezca una contradicción, una paradoja, no era o no es el propósito de esos medios. Eso es lo que les ayuda a hacer negocios, porque el periodismo en sí no es negocio o no es negocio lucrativo. Les ayuda el tener el periódico, el tener las cadenas de radio, los canales de televisión, porque aparte de eso tienen bancos, tienen empresas, se dedican a otras actividades y el gobierno era su cliente principal. Y podían obtener contratos jugosísimos, contratos leoninos, muy buenos para ellos y sus empresas y muy malos para la hacienda pública y para el pueblo. Entonces, como ya no hay esos privilegios, pues entonces empezaron al cuestionar lo que nunca había pasado. Yo creo que desde la época de Madero nunca habían cuestionado tanto a un presidente. Y le empezaron a subir el volumen y pensando que los iba yo a buscar. Y les iba yo a pedir que le bajaran. Nada más que eso iba a significar utilizar dinero del presupuesto, que prefiero que se use en beneficio del pueblo, porque ese presupuesto es dinero del pueblo. Prefiero que se use en pensiones a los adultos mayores, en becas para estudiantes de familias pobres y aguantar, resistir. Y le fueron subiendo más y más y más y más el volumen. Nada más que se olvidan que también son muy clasistas, muy racistas, y
para ellos el pueblo no existe y piensan que el pueblo es tonto. Cuando tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, se les olvidó de que íbamos a contar con el apoyo de la gente y que además es un pueblo, el pueblo mexicano, nuestro pueblo, muy inteligente, sabio. Esto a los intelectuales orgánicos los enoja también muchísimo. Sheridan dedicó todo un artículo a decir de que no estaba de acuerdo, porque ya no lo repito, pero una barbaridad, porque también esos son adversarios nuestros, toda la intelectualidad orgánica, los intelectuales del régimen, que jugaban un papel importante y también por corrupción. Por ejemplo, ayer lo que me gritaban los del Poder Judicial, que están en contra de la reforma, era dictador, dictador, dictador. Pues es lo que sostiene Aguilar Camín y Krause, sin rigor, ¿sí?, intelectual, con mucha deshonestidad, porque dictador, ¿de qué? No, Krause llegó a poner en su página, en su tweet, de que después de 200 años de república iba a iniciar una monarquía en México. Yo no sé cómo engañó tanto durante tanto tiempo. Claro, es muy bueno para el negocio editorial, es buen empresario. Los ingenieros, con todo respeto, muy pocos, los ingenieros son muy buenos para hacer carreteras, los ingenieros mexicanos son un ejemplo, los ingenieros civiles, para hacer grandes puentes y todo, pero para la historia, no sé, Pedro, pero el único ingeniero que conozco, historiador bueno, inteligente, por cierto conservador, un energúmeno, Francisco Bulnes, el único que conozco, así de buen nivel, que puedo no estar de acuerdo con él, claro que no estoy de acuerdo. Escribí un libro que se llamaba El verdadero Juárez, que hizo historia, y luego escribió otro, El verdadero Díaz, que también a pesar de haber estado en el régimen de Porfirio Díaz, también lo cuestiona fuerte, fuerte, fuerte. Es un libro muy bueno para la investigación porque está hecho por un porfirista. Entonces, todo lo que dice ahí es muy cercano a la realidad. Entonces, se enojan mucho, ¿sí?, por eso. Hay razón. Aquí se habló de cómo la revista Letras Libres la compraba el gobierno. Tenía una suscripción de creo que
6, 8 mil ejemplares. O sea, todas las compraba el gobierno. Nexos, la revista de Aguilar Camín, que es el otro grupo, que tenían muchísimas influencias, también la compraba el gobierno. Pero estaban metidos en todos los negocios del gobierno. Entonces, esa idea, ¿no?, de que es una dictadura viene de ahí, y por eso los trabajadores del Poder Judicial también engañados, porque la reforma al Poder Judicial tiene que ver con la elección de los jueces, de magistrados, de ministros. No afecta en nada a los trabajadores del Poder Judicial. Nada más que, como también los jueces tienen familiares, porque una de las características, uno de los vicios en el Poder Judicial es que la mitad de los que trabajan en el Poder Judicial, que son como 40, 50 mil, son familias. O sea, hay un gran nepotismo, porque fue un poder que se le dejó a la derecha, al conservadurismo, para poder hacer el acuerdo PRI-PAN en la época de Salinas. Acuérdense que precisamente Zedillo nombró como procurador de justicia a Lozano Gracia, que era del PAN, y así les entregó Zedillo y los otros presidentes les entregaron el Poder Judicial. Y hablan, por ejemplo, de la independencia del Poder Judicial. ¿Cuándo ha habido independencia del Poder Judicial? Pues casi nunca, nunca. Y eso lo debería de saber cualquier historiador, porque con Porfirio Díaz se respetaba la Constitución en la forma y se violaba en el fondo, porque él nombraba a los ministros. Claro, había hasta elecciones, pero de antemano se sabía quién iba a ser juez o magistrado, y de antemano se sabía quién iba a ser diputado, quién iba a ser senador. Pero así fue después de la Revolución. El presidente era el que mandaba. Había todavía, hasta ahora que llegué, teléfono rojo para dar instrucciones al presidente de la Suprema Corte. Cuando me desaforaron, se pusieron de acuerdo Fox y el presidente de la Corte y todos los ministros. Y siempre fue un poder subordinado. ¿Por qué no les gusta ahora la reforma fiscal? Porque estaba subordinado antes al presidente y subordinado al poder económico. Imaginen un personaje económicamente muy poderoso de México, o dos o tres. Bueno, esos personajes tenían de empleados a ministros de la Corte, o tienen de empleados a ministros de la Corte. Entonces, todo el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, echado a perder. Por eso los sabadazos. ¿Cómo imaginan ustedes por qué el presidente de la Suprema Corte, cuando me desaforaron, se
se pusieron de acuerdo Fox y el presidente de la Corte y todos los ministros. Y siempre fue un poder subordinado. ¿Por qué no les gusta ahora la reforma fiscal? Porque estaba subordinado antes al presidente y subordinado al poder económico. Imaginen un personaje económicamente muy poderoso de México, o dos o tres. Bueno, esos personajes tenían de empleados a ministros de la Corte, o tienen de empleados a ministros de la Corte. Entonces, todo el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, echado a perder. Por eso los abadazos. ¿Cómo imaginan ustedes por qué razón, si liberan a 100 presuntos delincuentes, 30 los liberan de lunes a jueves y 70 los liberan de viernes a domingo? Y no estamos hablando de cualquier preso, estamos hablando de delincuentes de mucho riesgo, con mucho poder, vinculado a las organizaciones del narcotráfico, y delincuentes de cuello blanco. Entonces, con honrosas excepciones, porque también, como en todo, hablamos de los medios de comunicación, pues no son todos, la mayoría de los que vienen aquí, no la mayoría, todos, ¿sí? Son periodistas profesionales que no ganan lo que obtiene un comentarista de radio famoso, que puede llegar a ganar 5 millones de pesos mensuales. Lo mismo en el Poder Judicial. Hay oficinistas que ganan 15, 20 mil pesos, sí, nada más que un ministro gana 700 mil pesos mensuales. O sea, hay bastante diferencia. Entonces, ese es el momento que estamos viviendo y yo soy partidario de que no haya castigo. Además, ya falta muy poco, yo ya termino. Yo tengo que agradecerles a todos porque la mayoría de la gente se ha portado muy bien. Ahorita hay muestras de afecto, de cariño, y saben que es recíproco, que amor con amor se paga, y pues yo estoy muy agradecido. Y también siempre he sostenido que cuando se lucha por una causa justa, cuando se lucha por una transformación, uno tiene que estar dispuesto a pagar cuotas de humillación. Aquí me llevaría mucho tiempo decirles cuántas cosas recibí, cuántas agresiones recibí durante todo el tiempo, y algunas no solo macanazos, ¿no? Sino muy humillantes. No se me va a olvidar cuando fui con el finado Arnaldo Córdoba y con el finado Agustín Ortiz Pinchetti y con Lorenzo Meyer, habrá una conferencia en Mérida. Estábamos ahí y llegan unas mujeres, compañeras, mestizas, con su morral lleno de huevos. Entonces, una gente adelante, gobernaba el finado Cervera Pacheco, Víctor Cervera, y ahí el que va adelante, porque no me conocían, ellas las llevaron a eso, me señala y se empiezan a sacar huevos y me ponen lo menos, pues ahí está, ¿no?, la memoria histórica, que por cierto esos archivos de las televisoras también hay que
procurar en un convenio de colaboración, ¿sí? Que se guarden, que se conserven. Como 2 semanas, 15 días en Televisa, pasando la escena. Pues yo iba después a otro acto, ya me tuve que ir al hotel a bañar, a cambiarme de ropa y a irme al otro acto. Pero imagínense el despliegue, ¿no? En todos los medios. Pero son las cuotas de humillación. Eso se resiste cuando tiene uno una causa superior, como la que hemos enarbolado y llevado a la práctica millones de mexicanos. Entonces también esto lo digo por los simpatizantes nuestros, que no se enojen, o sea, es que sonrían, ya ganamos. A pregunta de un reportero a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, se destacó que uno de los empresarios más influyentes del país, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, propietario de medios de comunicación y bancos, ha estado en el centro de la atención. Durante su último grito de independencia, se escucharon muchas muestras de afecto hacia el presidente, con frases como «Gracias, presidente» y «no te vayas». Sin embargo, esta calidez no fue reflejada en varios medios de comunicación, que, en cambio, difundieron en gran medida el botellazo que recibió el presidente. A pesar de esto, se ha informado que sus empresas, Grupo Salinas, adeudan 63,000 millones de pesos al sistema de atención tributaria. Parte de estos expedientes se encuentran actualmente en la Suprema Corte. La situación se complica, ya que el presidente ha expresado su deseo de que los ministros agilicen la resolución de estos casos, que han estado en la Corte y en manos de otros jueces, lo que ha retrasado el pago de estos impuestos. En este contexto, surge la pregunta, ¿podrá la Suprema Corte, en los días que quedan de la administración del presidente, dar salida al pago de impuestos de Ricardo Benjamín Salinas Pliego? Bueno, ahí aclaro, ¿no? Primero, se habla de 50, de 60,000 millones, pero no está demostrado. ¿Sí? Es lo que se va a revisar, pero no es que se deba de impuestos esa cantidad. Lo que está ya por resolverse son estos 2 expedientes, uno de 2,500 millones de pesos y otro de alrededor de 25,000 millones. Se habla que se piensa que con intereses, sí, y otros añadidos va a llegar como a 35,000 millones, los 2. Tengo información que ya se enlistaron, pero para la semana que viene ya no voy a estar. Ya se enlistaron y ahí la autoridad, en este caso la Suprema Corte, va a resolver. No puede resolver en el fondo porque ya se demostró que se debe ese dinero. Se acudió a la Suprema Corte, yo pienso que para insistir, ¿no?, en la defensa, como tienen derecho todos los grandes contribuyentes y todos los que aportan sus contribuciones. Cualquier ciudadano, ¿no?, acude a todas las instancias.
Sin embargo, ya la Corte no es competente. Ya lo que tiene que hacer la Corte, porque ya el expediente pasó por la Corte y ya pasó por los tribunales, ya casi es cosa juzgada, ya no le compete a la Corte, porque no es un problema de constitucionalidad. La Corte, en sentido estricto, no debió darle entrada al recurso. Lo hicieron y lo asignaron indebidamente, ilegalmente, a un ministro, una ministra, pero lo que procede es decir, no tenemos competencia, es cosa juzgada. ¿Quién sabe cómo vaya a terminar? Yo para entonces, pues ya voy a estar en Palenque, y pues ni me voy a enterar porque yo me jubilo y voy a apagar el radio y la televisión. Y también el internet, si acaso lo voy a prender para cuando haya algún partido de béisbol, ¿no? Y voy a estar trabajando. Además me voy a dedicar por completo a escribir, que siempre me ha apasionado. Cuando he escrito mis libros en condiciones muy difíciles, porque estoy trabajando en este asunto, este asuntito, y voy escribiendo en la camioneta, me levanto temprano a escribir, en la noche. Le agradezco mucho a Laura, que lleva años conmigo, y con el paso del tiempo, y además por el béisbol precisamente me afecté este dedo, porque me tiré a agarrar una línea, hice una atrapada, pero me quedó la mano abajo y no me compuse el dedo. Entonces ya solo Laura describe, descifra, pero me voy a dedicar a eso. Les decía que cada vez que escribía un libro, este último, gracias, que lo escribí como en un año, tenía que entregarlo en diciembre del año pasado a la editorial. Me apasionó. O sea, todos los libros que escribía me apasionaban. Recuerdo uno que hice que me apasionó menos, que fue cuando nos hicieron el segundo fraude en el 12 y que quedaron nuestros simpatizantes, no todos, pero sí los dirigentes, muy desilusionados, muy desmoralizados, casi todos diciendo no se va a poder, así no se va a poder, las cartas están marcadas, los dados están cargados, va a ser siempre fraude y fraude y fraude, y siempre va a ser con el aparato del Estado, con dinero, van a comprar los votos, lo que hacían. Entonces había un ambiente de desánimo. Ahorita vamos a traer otra vez al maestro Feiser, verlo buscando.
y escribí un libro que se llama, en ese tiempo, fue pasando la segunda elección presidencial, yo también tenía ganas de retirarme y no volver a ser candidato. Y llegué a escribir un texto borrador diciendo de que quería imitar, ser como Juárez, como Madero, como Cárdenas, y que no había yo podido o no había yo sabido hacerlo y que me retiraba, no de la lucha, me retiraba de ser candidato, no iba yo a volver a ser candidato a nada, y iba yo a leer ese texto en el Zócalo, y ya estábamos formando Morena, creando Morena, y que me iba yo a dedicar a eso, pero que ya no iba yo a ser candidato a nada, porque me molestaba mucho, ahora ya lo puedo decir, que mis adversarios decían que era yo un ambicioso, vulgar, que estaba yo obcecado con ser presidente, que era lo único que me importaba. Me acuerdo que me recetó un editorial, El País, pues, ¿saben cómo lo titularon? Obrador, un lastre. Claro que les contesté de inmediato porque ya había en redes sociales. Ese era el ambiente. Entonces dije, no, los voy a mandar al carajo y les voy a demostrar de que no soy un ambicioso vulgar, que lucho por ideales y lucho por principios. Pero después lo pensé más y dije, todavía hago falta. Vamos de nuevo. Y un poco también, ¿no? Porque la política es razón y pasión. No se pueden hacer las cosas importantes en la vida sin razón, pero es indispensable la pasión. A veces las cosas grandes que valen la pena se hacen con mucha pasión. Entonces imaginaba yo y me afectaba mi orgullo propio el imaginar cómo iban a brindar en las colonias, ¿no?, de los potentados, porque ya me iba yo a hacer a un lado. Y decía yo entre mí, no les voy a dar ese gusto. No, yo me voy a ir cuando lo decida el pueblo. Entonces, escribí un libro que se llama No decir adiós a la esperanza. Y en ese libro hay un poema. Ustedes saben que el maestro Pellicer era bolivariano. Lenita lo sabe muy bien, Carlos admiraba a Simón Bolívar. Y hay una parte, ahí está en el libro, de un poema que le dedica a Bolívar, que puse en ese libro. Y bueno, siempre escribir me ha apasionado y yo espero que ahora que me voy a Palenque, que voy a hacer este libro, que me va a llevar 3, 4 años porque es una investigación, va a llevar mucho tiempo, me apasione y que me ayude a compensar el que ya no voy a tener la actividad que por años he llevado a cabo, porque es así, cortar de tajo con una actividad de lucha desde hace décadas
y ya no quiero saber nada de la actividad política. Miren, sí, estaba Bolívar, vieja silla de baqueta en la pared, reclinada en una miserable casa. Esto en Perú, en una etapa de ocaso de Bolívar. Sobre de ella el cuerpo triste de Bolívar descansaba. Abrazóle don Joaquín, su amigo, con muy corteses palabras. El héroe del Nuevo Mundo apenas si contestaba, porque estaba enfermo. Luego que el señor Mosquera las penas enumerara, le preguntó a don Simón: ¿y ahora qué va usted a hacer? Triunfar. El Libertador respondió con loca fe. Esto es una enseñanza mayor para todos los jóvenes que quieren hacer política, desde luego entendiendo que la política es transformar. O sea, se camina, se cae uno, hay que levantarse y hay que seguir caminando hacia la bella utopía de lograr el ideal de la justicia, de la democracia, de la libertad. Ya, vámonos a desayunar. Por último, presidente, le agradezco. Presidente, el fin de semana el Congreso Nacional de Morena designó a Luza María Alcalde Luján como presidenta del partido, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional. Por primera vez una mujer al frente del partido nacional más joven en el país y partido que usted fundó, presidente. ¿Qué valoración tiene de lo sucedido el fin de semana en Morena? Estoy muy contento con eso. Yo también ya renuncio a la militancia partidista, pero estoy muy contento. Bueno, llevo ya bastante tiempo satisfecho, contento, alegre, porque el pueblo de México supo elegir a la nueva presidenta, una mujer excepcional, extraordinaria, inteligente, una mujer con experiencia, sensible, honesta, de buenos sentimientos, de buen corazón. Es lo mejor que le pudo haber pasado al país en estos tiempos. México va a seguir creciendo en todos los órdenes, en lo económico, en bienestar social, en política. Desde luego se van a seguir exaltando los valores culturales, morales, espirituales, el orgullo por México, sin caer en chauvinismos. México es de las naciones con más cultura en el mundo. Por eso somos parte de un pueblo excepcional, extraordinario, bueno, generoso, un pueblo muy humano, muy fraterno, muy partidario del amor al prójimo. Entonces estoy muy contento, me voy tranquilo y es Claudia
en poco tiempo, repito, y ahora sí que vamos a vivir para contarlo. En muy poco tiempo vamos a tener la mejor presidenta del mundo. Ya entrando, ya va a estar entre los mejores, porque conozco a muchos presidentes, primeros ministros, jefes de Estado, o he leído sobre ellos, y Claudia, miren, en algo que podría ser irrelevante, pero es cosa de revisar, y ahí se los dejo de tarea. Son como 200 mandatarios, mujeres, hombres, presidentes, primeros ministros, primeras ministras, jefes de Estado, como 200. A ver, de esos 200, ¿cuántos tienen nivel de escolaridad, de doctorado? Y que vaya, que eso es secundario. Lo principal es tenerle amor al pueblo y ser honestos. Presidente Cárdenas, el mejor presidente del siglo XX, no terminó la primaria y es el presidente que más amor le profesaba al pueblo. Pero también cuenta el nivel educativo. Entonces estoy muy contento, y lo mismo con la llegada de Luisa María a la presidencia de Morena, y los felicito a todos los delegados de Morena, a los que participaron en el Congreso, en el Consejo, y a los nuevos dirigentes de Morena. Y ahora sí, vámonos al desayuno. Adiós, adiós. Ya estaba grande, ¿te acuerdas? Que te llevó. Sí, una foto de este lado, por favor. Como a nadie se le ve. el pueblo. Vamos a tomar la foto, por favor. Por favor, voy a... El pueblo se... Y este morral también en la televisión, se lo manda a mi mamá. Yo prometí que a mí me acercara a usted y a darle un abrazo. Y ya mi hija está aquí presente. Gracias por todo el trabajo que ha hecho. Tomamos la foto. Va. Gracias. Muchas felicidades. Gracias, presidente.
Gracias a ustedes. Muchas felicidades. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido como este. ¿Tienes preguntas o comentarios? Déjalos abajo. Me encantaría leer tu opinión y responderte. También puedes seguirme en mis redes sociales para estar al día con las últimas novedades. Los enlaces están en la descripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Hoy y siempre, es un honor estar con Obrador y con Claudia hoy.